Y vamos a estudiar hoy desde el versículo 45 al 57. Y a esta predicación, a esta enseñanza le llamamos el propósito soberano de Dios. Es indispensable que nosotros continuemos y que recordemos lo que hemos venido predicando, al menos en todo el capítulo 11. Que recordemos todo lo que Dios se ha venido manifestando y todo lo que Dios ha venido hablando. Y en la manera como hemos sido traídos a experimentar el amor y esa misericordia de Dios. Qué importante que nosotros podamos entender y comprender la palabra de Dios cada día más, porque así le conoceremos más y le entenderemos más a Él y viviremos más sometidos a su gracia, a su misericordia, a su amor. Y guardaremos y pondremos por obra así sus mandamientos, sus ordenanzas, y así veremos la gloria de nuestro Padre Celestial en todo lo que emprendemos y en todo lo que hacemos. Ese pasaje es muy profundo porque Juan capítulo 11, versículo 45 al 57, nos muestra que después de Jesús levantar a Lázaro y le ordenara venir a él, para que saliera del sepulcro, el corazón humano queda descubierto. Y allí se pueden dar dos cosas que son muy importantes. Unos creen, otros endurecen su corazón, y los líderes religiosos comienzan a planear cómo darle muerte al autor de la vida. Tres factores que son importantes. Tres cosas que son bien interesantes que produce la resurrección de Lázaro, como estudiamos la semana pasada, cuando el Señor, después de 4 días, ordena quitar la piedra y le manda salir, le manda venir a Él, y todos los pasos que el Señor ordenó la semana pasada, mandó quitarle las mordazas, liberarlo, para que él pudiera experimentar ese milagro extraordinario y maravilloso que Dios había hecho. Juan 11 es un capítulo de revelación gloriosa, y Jesús no solo consuela a Marta, a María, y no solo llora ante la tumba de Lázaro, no solo demuestra compasión verdadera. Jesús, él declara una de las verdades más altas de todo el Evangelio, y él declara ese día, y de una manera muy poderosa, es que él dice: yo soy la resurrección y la vida. La resurrección de Lázaro fue una señal poderosa de la gloria de Cristo. Es algo que despertó el cumplimiento de la crucifixión de Cristo, del que él llegara hasta el final de la carrera, porque ahora sí ya había llegado su tiempo. Estamos hablando de la última semana del Señor aquí en la tierra, más o menos, una semana que hacía falta. Por eso los religiosos decidieron oficialmente matar a Jesús y empezaron a mirar esto, que es algo que es muy importante para todos nosotros. La luz de Cristo salva a unos y a otros endurece. El Señor Jesucristo, cuando le da la orden a Lázaro de salir, en el corazón de muchos hubo mucha alegría, mucha felicidad, mucho gozo. En otros hubo un endurecer de sus corazones. El mismo milagro que llevó a muchos a creer, llevó a otros a denunciarlo ante el sumo sacerdote, ante el consistorio. Aquí vemos 3 grandes realidades que vamos a comenzar a mirarlas nosotros, y que va a ser parte del contenido de nuestra predicación en el día de hoy. Primero, la gloria de Cristo revelada en sus señales. Segundo, vamos a estar mirando la incredulidad religiosa resistiendo la verdad.
y la soberanía de Dios, usando incluso la maldad humana para cumplir la redención. 3 puntos que vamos a estar destacando, es 3 puntos en los que estaba basada la predicación, y son 3 puntos que vamos a estar mirando para ver la gloria de Dios de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Ese pasaje nos lleva directamente hacia la cruz. La muerte de Jesús no fue un accidente ni solamente una conspiración religiosa, sino una decisión prácticamente política que tomó el sumo sacerdote, porque tenía temor en su corazón de que los romanos, al ver todo lo que se iba a formar a través de lo que Cristo estaba haciendo, los romanos tomaran una posición radical contra los judíos. Venían ya de haber perdido el dominio de Jerusalén, el dominio de gran parte de lo que era el reinado del hijo del rey, que quedó en su reemplazo. Y eso lo terminó porque los romanos eran así. Los romanos no se querían meter en problemas con los judíos y les daban libertad de hacer muchas cosas, pero no admitían que hubiese desorden en su país, en su gobierno. Y estaba ya de gobernador Pilatos, y Pilatos llamó al sumo sacerdote antes de la Pascua y de muchas cosas, y le dijo que era necesario que ellos controlaran bien eso, porque él no estaba dispuesto a admitir revueltas en su gobierno, lo que él manejaba. Eso empezó a mirarse porque donde iba Jesús la multitud era enorme y se generaban grandes conflictos. Y ese tipo de conflictos y de problemas que se iban a presentar, este tipo de problemas iban a llevar a que los romanos, por imponer el orden, destruyeran muchas cosas, y el sumo sacerdote estaba muy temeroso de perder lo que él tenía como manejo en su gobierno religioso. Los líderes judíos sabían que si no detenían a Jesús, los romanos los castigarían. Roma concedía libertad parcial a los judíos mientras se mantuviesen tranquilos y obedientes. Roma era muy exigente con ellos. Por eso, en ese momento, era una guerra de poderes, y esa guerra de poderes funcionaba con relación a la obra redentora de Cristo Jesús. A los romanos no les interesaba absolutamente nada lo que fuera a ser Jesús. Lo único que ellos exigían era que hubiese un gran respeto, y por eso no se presentó ninguna complicación hasta que ya el sumo sacerdote, los sacerdotes vieron que la posición que estaba tomando Cristo, el liderazgo que estaba tomando Jesús a nivel de todo el país prácticamente, era demasiado grande. Eran muchas las multitudes que seguían a Jesús. Y entre eso se desarrollaron muchas cosas negativas, muchas cosas que señalaban la perdición de muchos lugares prestigiosos que tenía el sumo sacerdote bajo su cuidado. Él no quería perder nada de eso. Juan veía la declaración de Caifás como algo que era muy importante para los judíos y para los romanos. Cuando Caifás expresó y dijo, Caifás dijo que era mejor que muriera un hombre que no que acabaran con todo el pueblo, y que para evitar ese problema era mejor que él muriera, y con eso había paz en los romanos. No había ningún inconveniente, porque el que generaba todas las movilizaciones fuertes de ese momento era Jesús, y eso era lo que se generaba el desorden, porque
en esas controversias que se daban, entraban a diferenciar muchas cosas. Por eso Juan nos marca el punto de no retorno en el Evangelio de Juan, donde la resurrección de Lázaro marcaría de una forma muy fuerte la vida del sumo sacerdote y de todo el Sanedrín. ¿Qué decían ellos? Ellos expresaban y decían que Jesús estaba haciendo demasiadas señales. Era un hombre que estaba produciendo muchas señales y era un gran peligro para ellos. En el aspecto en que ellos estaban defendiendo, no era un aspecto religioso, un valor religioso que ellos le hubieran dado a su vida. Ellos eran grandemente preocupados por perder la autoridad y el dominio que tenían sobre toda esta parte de la nación. Ellos no querían perder ese poder porque era un fuerte de negocios para ellos. Pero entonces Juan ve la necesidad de contestar, de responder a esa forma que tomó el sumo sacerdote. El sumo sacerdote dijo, vuelvo a repetirles, es mejor que muera un solo hombre y no que mueran todos, y en ese entorno a ese hombre vamos a reunir a todos los creyentes que están ¿qué? Dispersos. Prácticamente eso es catalogado como una profecía de Caifás, que era el sumo sacerdote que estaba en turno en ese momento, por ese año. En ese punto de vista, nosotros tenemos que mirar cómo el Señor Jesucristo, solamente con la verdad, estaba ejerciendo el mayor liderazgo que había podido existir sobre toda la humanidad. Ahora, aquí nosotros estamos mirando varios aspectos que son importantísimos para nuestra vida como creyentes. El pueblo esperaba, todo el pueblo estaba esperando un reino que fuera un reino muy fuerte para poder vencer a los romanos. Pero nadie esperaba que el Señor Jesús, a través del amor, del perdón, de la misericordia, de la gracia, venciera todas las acciones de pecado y de maldad que se estaban dando sobre la tierra. Por eso nosotros tenemos que mirar que la forma como Caifás pronuncia estas palabras permite un doble sentido y quizás incluso uno del que no era consciente en ese momento. Él mismo no sabía lo que estaba hablando. Él mismo no sabía lo que estaba diciendo y Juan lo percibe, y para que sus lectores no pasen por alto la importancia de esta declaración, la explica de inmediato Juan y dice, en realidad no lo dijo por su propia cuenta, más bien como sumo sacerdote aquel año profetizaba que Jesús iba a morir por un pueblo judío y que no solo por ellos, sino también para reunir en un solo cuerpo a todos los creyentes que estaban dispersos sobre la faz de la tierra. Eso es lo que Juan aclara y lo que tenemos que mirar nosotros en este punto que vamos a empezar a estudiar en esta mañana. Vamos a empezar a estudiar versículos por versículos este tema que es bastante profundo en la palabra de nuestro Dios. Por eso, entonces los judíos que habían venido a acompañar a María, que habían venido a acompañarla, acordémonos que en la semana pasada estuvimos estudiando que cuando Jesús llegó alrededor de Betania, Marta salió a recibirlo. Ella habló con Jesús en unos términos muy claros. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. El Señor le dijo que Él iba a resucitar y ella le dijo, sí, yo sé que va a resucitar en la resurrección. Y Él le dijo, no, va a resucitar. Y entonces mandó llamar a María,
María toma otro tipo de posición, pero con las mismas palabras: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y ellas tenían una gran esperanza en lo que Jesús había podido hacer por él, mientras que estaba ¿qué? Enfermo. Enfermo, vivo, ¿estamos de acuerdo? Pero ellas ya no albergaban ningún tipo de esperanza después de que él hubiese muerto. Entonces ya ellas no le dijeron: Señor, tú lo puedes levantar, tú puedes dar la orden para que él se levante, ¿no? Simplemente ellas le dijeron: si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Muchas veces usted, en su condición de vida, le pasa lo mismo. Muchas veces usted está pidiendo cosas o ya está acomodado en el sistema de vida que está viviendo y no espera ninguna otra cosa. Por ejemplo, hemos tenido sorpresas, muertes momentáneas, que nadie las... Está bien cuando hay una persona que está enferma, que lleva un tiempo enfermo, todos pueden irse programando en la cabeza: se va a morir. Pero era una persona, hay personas como Lázaro, que estaban bien y de un momento a otro van a ese problema de la muerte. Y en ese momento es que ellas decían: Señor, si usted hubiera estado aquí en el momento que él empezó a estar enfermo, tú lo hubieras sanado. Porque tú has sanado ciegos, has sanado cojos, has limpiado leprosos, has hecho muchos milagros. Tú hubieras podido haberlo sanado si hubieras estado aquí. O sea, todavía no se tenía la conciencia de que Cristo iba a estar en todos los corazones y en todos los lugares, porque no había ido a la cruz. Entonces, por eso, ¿en cuántos tiempos Jesús como hombre podía estar a la vez? ¿En cuántos lugares? Solo en un solo lugar. Por eso ya le enfatizaban mucho: si hubiera estado aquí. Hoy tiene usted una libertad para relacionarse con Dios. Usted se puede relacionar con Dios aquí, en su casa, donde usted quiera que esté. En el Salmo 139 y en el Salmo 138, Dios es muy claro en decirle a usted y a mí que no podemos escondernos de Cristo, que no nos podemos esconder de Dios, que a donde quiera que nosotros vayamos, Él allí ya nos está esperando. No podemos huir de su presencia. Por lo tanto, por más de que usted quiera esconderse, usted no podría decirle lo que le dijo Marta y María al Señor Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, yo no hubiera tenido todos estos problemas. ¿Estamos de acuerdo? Porque usted le puede querer echar la culpa a Dios y en este momento usted podría estar pensando en decirle: Señor, si tú estuvieras aquí, yo no hubiera hecho ese negocio tan malo. Si tú hubieras estado aquí, Señor, yo no hubiera tenido ese problema tan difícil. Si tú hubieras estado aquí, yo no hubiera tenido esos conflictos que tengo. Pero es que hoy no podemos decirle eso a Jesús, porque Él está en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién fue el que se aisló? ¿Jesús o usted? Entonces no fue Jesús. Entonces no le podríamos decir: Señor, si hubieras estado aquí. ¿En dónde? Porque si usted le va a decir eso a Jesús, le va a decir eso a Él: Señor, si hubieras estado en mi corazón, si hubieras estado conforme a tu promesa dentro de mi vida, no me hubieran pasado a mí todos esos conflictos. Jesús nunca va a salir de tu corazón. Tú lo vas a arrinconar en el lugar que quieras, o le vas a dar la gloria que Él se merece y lo va a poner a vivir en el lugar que Él debe vivir y mostrar su poder y su gloria en el momento que usted lo necesite. Eso era lo que estaba diciendo Caifás. Caifás decía: no podemos dejar y permitir que ese hombre siga haciendo señales, porque si sigue haciendo señales, todo el mundo lo va a ¿qué? Lo va a seguir. Pero él no sabía lo que estaba hablando. Acabamos de aclararlo, lo dijo Juan. No sabía lo que él estaba diciendo. Él no sabía que al resucitar Jesús y al subir al cielo iba a estar en el corazón de todos los hombres. Que ahora el templo no iba a ser el templo que ellos estaban esperando que los romanos tumbaran.
que no era el templo que había construido Herodes el Grande. Ese palacio inmenso no era el que le daba vida a él, ni Herodes Antipas, que era el que estaba gobernando en Judea. No tenía esa autoridad, pero ellos se sentían seguros dentro de esa casa. ¿Estamos? Cuando ellos entraban a ese lugar se sentían protegidos. La pregunta en ese momento es, ¿usted cómo se siente? ¿Usted sí se siente verdaderamente protegido? Si usted no se siente verdaderamente protegido, usted tiene que revisar su vida con relación al pecado. Porque lo único que le impide a usted estar protegido por Jesús es el pecado. Si usted está caminando con el Señor Jesús, así sean los problemas más difíciles que podamos obtener, vamos a tener siempre ¿qué? Protección divina. No vamos a estar por fuera de la realidad divina. Entonces, usted debe mirar es eso. Que le quede claro en esta mañana que usted no le puede decir a Jesús lo que le dijo Marta y María. ¿Estamos de acuerdo? Usted no le puede decir, Señor Jesús, si hubieras estado allí antes de que yo hiciera ese negocio, yo no lo hubiera hecho. Señor, si hubieras estado allá en ese momento que estaba discutiendo con mi esposa, con mis hijos, si tú hubieras estado ahí, no había habido todos esos problemas que tenemos hoy. No le podemos decir eso a Jesús, porque Él mora en su corazón. Usted más bien tiene que arrodillarse y arrepentirse, pedirle perdón por haber pecado, no confesado y no arrepentirse, para que Él permanezca en el lugar que Él dice morar en el corazón del hombre. Cristo vive en usted y no lo podemos dudar en ningún momento en nuestro corazón. Por eso, las señales. Un primer punto de esta mañana, la señal produce fe en unos y rechazo en otros. Juan 11, 45-46. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, y algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Dese cuenta que los fariseos no seguían a Jesús. ¿Estamos? En ese momento tenemos que establecer una condición muy clara. Los fariseos en ese momento, o en la predicación, yo he montado que los fariseos son los que van en el pecado. ¿Estamos? Ellos están allí viviendo de su pecado, en su pecado y para su pecado. Entonces esos fariseos no seguían a Cristo, porque ningún pecador, hasta que no acepte arrepentirse, puede seguir a Jesús. Ellos no seguían a Cristo. Por eso ellos no se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Jesús. Les tocó a los fariseos que ellos enviaban como a levantar allí, a ver, vaya, sigan a ese señor que está haciendo tantos milagros, y viene y nos cuenta qué es lo que está haciendo. Entonces ellos vienen a contarle, dicen, ahora sí se complicó la situación, ahora sí se nos puso la cosa mucho más cara. ¿Por qué? Porque ya no sana enfermos, ya no limpió leprosos, ya no puso a ver a los ciegos, ahora levantó a los muertos, resucitó a un hombre que llevaba ya 4 días sepultado. Ya yo les expliqué lo de los 4 días. ¿Estamos? Era la condición necesaria para que los judíos lo declararan verdaderamente ¿qué? Muerto. Lázaro estaba verdaderamente muerto. Y sus hermanas siguen insistiendo en lo mismo. Personas que creen, personas que oyen la voz de Dios,
personas que leen la Biblia. Marta y María oían a Jesús cada que iba a su casa. Era un lugar de visita de Jesús. Era un lugar donde él iba, reunía a su gente. Era como si fuera el dueño de esa casa. Él llegaba donde Marta y María y lo atendían muy bien. Y ellas lo oían. Y ahí en el mismo episodio, en la misma familia, el Señor nos muestra tres tipos de personas diferentes. Nos muestra a Lázaro, su credibilidad de Lázaro, su persistencia en su obrar recto, en su proceder de honestidad, de rectitud y una vida convincente delante de Dios. Y nos muestra a María, una mujer que escogió lo mejor de que podía escoger, postrarse a los pies de Cristo. Fue la que le enjuagó los cabellos, con el perfume de alabastro que tenían como herencia de su padre. Fue la que hizo todas esas cosas. Y la otra persona era Marta, que vivía cansada y turbada. Vivía preocupada por barrer la casa, trapear la casa. O sea, ella, por ejemplo, si estuviéramos hablando ahora en el siglo XXI, ella era la que colocaba el celular en YouTube, ponía la charla y seguía haciendo el aseo. Nunca tuvo la oportunidad de centrarse a ver qué era lo que Jesús hacía. Entonces las cosas para ella todas eran sorpresivas. Cuando Jesús estaba hablando, ella se ponía a lavar la casa, a trapear, a sopear, como dicen aquí. Se ponía a hacer muchas cosas y a la charla de Jesús llegaba ¿cómo? Tarde. Así como muchos que llegan ya cuando se va a acabar la reunión. Porque ese es el pensado. Esos fueron los tres tipos de personas que nos mostraron. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿quién era la que se quejaba? ¿La que oraba todos los días? ¿La que se humillaba delante del Señor? No, esa no se humillaba, esa no se quejaba. ¿Quién era la que se quejaba? Marta. ¿Por qué se quejaba Marta? Porque quería que María también dejara de adorar al Señor, de servirle al Señor, para irse a lavar los trastos. O como dicen los chismes, para irse a lavar la loza, lo que usted quiera entender. Y en eso se centraba. Entonces, eso era lo que ella buscaba que pasara. Por eso estos hombres del Sanedrín estaban en su lugar festejando sus negocios, festejando sus cosas, cuando llegan los que estaban allá mirando la resurrección de Lázaro y dice: se nos ha complicado la vida. Este hombre ya no solamente sana enfermos, libera oprimidos, limpia leprosos, ahora resucita muertos. O sea que ahora sí que va a tener ¿qué? Más seguidores. Y el sumo sacerdote dice: hay que parar eso. ¿Cómo se para una persona para que no siga produciendo? Matándola, quitándola del camino. Hay que quitar a Jesús. Sin darse cuenta, entonces ya hablamos de la profecía que él estuvo diciendo. Me parece increíblemente interesante, aunque tremendamente triste, que entre los espectadores de la obra milagrosa de nuestro Señor veamos a quienes creyeron y depositaron su fe en Él y a quienes permanecieron obsesivamente incrédulos. Son dos cosas que se siguen dando. Un día prediqué en este lugar. Un día prediqué sobre los dos cimientos, la parábola de los dos cimientos. Y les dije que en la iglesia se cumple esa parábola. ¿Se acuerdan? En la iglesia se cumple esa parábola. Esa parábola se cumple en la iglesia. Aquí hay personas que oyen y hacen lo que Dios les pide. ¿Y cómo viven? Bien. Hay personas que oyen, escriben y todo y no hacen. ¿Cómo viven?
en otra condición diferente. Y entonces, pero todos al final nos quejamos de la misma manera. ¿Ah? O sea, todos van a terminar con la misma queja que terminaron Marta y María. Si hubiera estado aquí Jesús. Salvo que ya les vuelvo a repetir, ustedes no pueden decirle eso a Jesús, porque Él vive en su corazón. Entonces usted no le puede decir, Señor, si hubiera estado aquí. Porque la única forma para que el Señor esté ocupando el último extremo de su corazón, donde usted ni siquiera se da cuenta que está Él, es cuando usted está en pecado y en maldad. Entonces usted, ¿en qué puesto le dio de su corazón a Dios? A Cristo. ¿Le interesa? No. ¿Se entera? No. ¿Viene? Sí. Porque tiene unas costumbres. Pero aquí no se trata en esa dimensión. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nosotros encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, encontramos algo que es muy importante para nuestra vida, una invitación gloriosa de Cristo en ese primer punto que estamos mirando nosotros. Y entonces dice Mateo, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero siempre que leemos la Biblia, encontramos dos tipos de personas y siempre son los mismos. Aquí es los que encontraron la puerta estrecha. La puerta estrecha es incómoda para muchos, el camino estrecho es incómodo para muchos, pero tiene una sola seguridad, y es que lo lleva a la salvación y a la vida eterna. Pero usted sale y entonces usted ve una puerta ancha donde no tiene que hacer ningún esfuerzo, donde no tiene que dejar nada. ¿Estamos de acuerdo? Imaginémonos una persona que va a pasar por la puerta estrecha con una maletica, un morral como los que carga hoy la mayoría de la gente. Y entonces con ese morral usted no pasa por esa puerta. Entonces, ¿qué le toca hacer? Dejarla. Ese morral es el pecado, entonces tiene que dejarlo, arrepentirse, pedir perdón y dejar ese morral. Pero si usted quiere pasar con el morral, entonces mira al lado y encuentra la puerta ancha y usted pasa por ahí. Y usted se va por el camino amplio y llega a la maldición, llega al fin, llega a la perdición. Entonces usted sabe ¿por qué llegó allá? Porque se llevó lo que no tenía que llevar para vivir. Cuando usted empieza a tener sufrimientos y dolores en su corazón, es porque le ha dado más importancia a ciertas cosas que a Dios. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted no puede tenerle cuidado a todas sus cosas. ¿Estamos de acuerdo? Porque entonces nos toca devolvernos a lo que leímos hace poco en la lectura diaria. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que hay debajo del sol tiene su ¿qué? Tiene su tiempo. Pero es que desafortunadamente usted el tiempo que ha asignado para estar con Dios lo quiere asignar también para estar en otro lugar. Y usted no puede estar en dos sitios a la vez. Pero usted sí tiene que ser responsable de su vida y comunión con Dios. ¿Estamos? Usted no puede pensar de otra manera. Por eso nosotros tenemos que mirar cómo es que vamos a entrar a esa puerta estrecha. No basta ver obras de Dios, no basta escuchar predicaciones, no basta estar cerca de la iglesia. El corazón necesita rendirse a Cristo. O sea, usted busca las cosas fáciles para estar ligado a ellas. ¿Estamos de acuerdo? Venir a la iglesia, gloria a Dios porque usted viene. Cuando entra aquí se porta muy bien, gloria al Señor porque es decente. ¿Estamos? Pero nada de eso le demuestra que usted es santo. ¿Vamos? Entonces es mejor que llegue aquí bravo, de mal genio, y la oración le quite todo eso y se vaya santo. Y deje aquí todo su pecado y toda su maldad. Le va mejor que llegar a aparentar lo que no eres. Por eso nosotros tenemos que mirar un segundo punto: la religión sin Cristo teme
perder poder. Juan 11, 47, 48. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Vuelvo a repetirles, los romanos no quieren problemas con los judíos. ¿Estamos de acuerdo? Les dije, les dan espacio para que actúen. ¿Estamos de acuerdo? Pero sin salirse del control de los romanos. Si se sale del control de los romanos, entonces usted sabe lo que hacían, ¿no es cierto? Por ejemplo, los rebeldes de esa época, ¿qué hicieron? Los colgaron como antorchas, les prendieron candela para que iluminaran el camino. Los romanos no quieren problemas con los judíos. Ahí en el pasaje, en la Biblia, en esa época. Entonces, todo lo que pasara era que estuviera bajo el control de los judíos para no tener una mala relación con los romanos. Y eso era lo que más le interesaba ¿a quién? Al consistorio, al sumo sacerdote. El sumo sacerdote buscaba no quedar mal ¿con quién? Con el gobernador de turno que tuvieran los romanos en el sitio. Por eso, al margen de cuáles fueran las intenciones de los que informaron, los fariseos, no sabemos qué intención tenían, pero la intención era indisponer al sumo sacerdote más con Cristo. Ya habían tenido muchos enfrentamientos, Jesús ya les había dicho muchas cosas. ¿Estamos? Cuando uno lee esos conflictos, uno tiene que imaginarse a Jesús parado frente a ellos. Por ejemplo, cuando les decía sepulcros blanqueados, cuando les decía mentirosos, cuando les dijo, ustedes no son hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las cosas de Abraham harían. No, nosotros no somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Peor ahora, porque si no me conocen, si no me respetan a mí que soy el hijo de Dios, a Dios tampoco. Ese era el tipo de defensa que ellos tenían. Por eso hoy vivimos de una manera muy clara. Juan narra la reacción del Sanedrín ante la resurrección de Lázaro, el temor a perder su poder y la intervención romana. Ellos, ese era todo su temor que tenían, perder la autoridad y perder el control de sus negocios como sacerdotes. Usted tiene que darse cuenta que eso era algo que era permitido, como hoy en las cosas. Son muchas cosas pecaminosas que permiten los grandes para que usted tenga un tricito de juguete y se contente un ratico. Pero cuando uno es creyente no se contenta un ratico. Uno siempre estará apartado de lo que tiene que estar apartado. Y siempre estará en el servicio de lo que tiene que servir. ¿Estamos de acuerdo? El Señor Jesucristo es muy claro en ese aspecto. Porque el Señor Jesús le dice que si usted le va a servir a un amo, tiene que servirle con lo mejor, de la mejor manera. Ejemplo, José con Potifar. Pero si su amo es creyente, entonces usted le debe servir mucho mejor. Porque el que se va a beneficiar es un hermano suyo. Ahí ya está cuando el Faraón acepta el Dios de José y decide que el Dios de José iba a hacer lo que el Dios de José diga. Entonces ya José le sirvió a ese faraón con más entereza o no, con más entrega. Nosotros tenemos que mirar siempre eso. Usted, si lo miramos a nivel de familia, ¿usted cómo le sirve a su cónyuge?
Entonces, no pongamos el ejemplo de la mujer, porque a la mujer siempre nos sirve. ¿Quién nos sirve el almuerzo? La mujer. ¿Quién nos lava la ropa? La mujer. O dirige para que la laven o lo que sea, pero es la encargada de todo. Pero la pregunta es, ¿usted cómo cuida a su mujer? ¿Usted qué hace? Una vez yo en una predicación hice una escala desde 15 años hasta 60 en el crecimiento y desarrollo de la humanidad. Entonces, uno mira, por ejemplo, uno se casa con una mujer muy joven. Yo me casé con mi esposa y era muy joven, muy joven, muy joven. Era prácticamente una niña, iba a cumplir 16 años cuando nos casamos. Y entonces yo vivo muy gozoso desde esa época, muy contento. Pero lo más fácil sería después de que pues ya uno se mira en el espejo, no tiene el mismo vigor de hace 55 años, no tiene nada igual. Ahora las condiciones no son las mismas, ya somos más pesados, ya exigimos más, ya pedimos más. Entonces, ahora nos toca orar de otra manera. ¿Estamos de acuerdo? Ahora nos toca darle desarrollo a lo que Dios ha formado en nuestro corazón, al amor, a la paz, a la templanza, a la paciencia, a la bondad, a la benignidad, porque si no, no puede uno vivir. Entonces, estos hombres no eran capaces de hacerlo. Por eso nosotros tenemos que mirar que los líderes no niegan el milagro. Ellos dicen, este hombre hace muchas señales, es lo que ellos dicen. Ellos no dicen, no resucitó a Lázaro, sino dice, no, ahora tenemos un problema muy serio. ¿Qué vamos a hacer con ese hombre? Porque ahora hace mucho más señales que antes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Cómo lo detenemos? Y entonces ellos empiezan a planear la muerte de él. El pecado humano siempre quiere preservar su trono. El pecado nunca se quiere bajar de donde usted lo ha permitido sentar. Usted permitió que el pecado se siente en un lugar de su corazón y él no se quiere bajar de ahí. Él quiere seguir en ese lugar. Por eso a usted lo consiente el pecado. Dios no es que le exija, Dios le pide que sea santo. Satanás lo consiente, ¿o no? Hasta cuando lo domina bien. Después de que lo domina, lo sacude. Le dice, hasta luego. Por eso nosotros tenemos que mirar que los fariseos no querían perder ese lugar que habían adquirido con respecto a muchas cosas del mundo. Ahora nosotros miramos que hay cosas que tenemos que mirar nosotros. Miramos lo que dice el versículo 49 al 52. Caifás habla con intención política, pero Dios revela una profecía redentora. Juan capítulo 11, 49 al 52. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que toda la nación perezca, y no que toda la nación perezca. En esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó de Jesús, había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para poder congregar en él a todo los creyentes que estaban dispersos. Esa palabra de Dios, eso que está viviendo, que está hablándonos Juan, es algo muy profundo para nuestra vida. Eso lo dijo Caifás sin saber de qué estaba hablando. Es lo que nos enseña la Escritura. ¿Estamos? Ahora, pase eso al siglo XXI. Usted habla muchas cosas que usted no sabe ni siquiera qué es lo que dice. Y a veces termina comprometiéndose a hacer cosas que después ya no quiere adquirirlas. Ese es un problema supremamente delicado. Caifás estaba en cambio en ese momento profetizando y diciendo,
no hay ninguna otra persona que pueda reunir a todos los que están descarriados. En ninguna otra persona se puede reunir todo el pueblo que está disperso, solo en Jesús. No busquemos otra persona, demos gracias a que lo podemos matar y entonces en Él se van a reunir todos los que están dispersos en el mundo. Ahora yo pregunto, si esa profecía se cumplió o no se cumplió o se está cumpliendo. ¿Ah? ¿Usted y yo dónde estamos? Aquí reunidos. Y los demás también. Entonces sí se está cumpliendo. El Señor murió ¿para qué? Para reunir toda la iglesia que estaba ¿qué? Dispersa. Usted tiene que salir y compartir el evangelio. Cuando yo hablo de compartir el evangelio, no hablo solamente de que usted salga y se ponga a predicar y a enseñar el evangelio. Por ejemplo, en su casa, el evangelio es más entendible con lo que usted hace que con lo que usted dice. ¿Estamos? El evangelio aplicado a nuestros hijos es mucho más fuerte con lo que nosotros hacemos que con lo que nosotros decimos. Y así mismo en la sociedad. Si usted quiere afectar su vecindario, compórtese como usted tiene que comportarse, que es una manera diferente a cómo se comportan los demás, y los demás van a darse cuenta que hay un estilo de vida diferente al que usted tiene que vivir. Yo les recomendé hace un mes, la predicación que tuve hace un mes aquí, les recomendé estudiar Santiago capítulo 3. Nadie me ha contado que ya lo leyó, pero yo les pedí el favor que leyeran Santiago capítulo 3, porque es el problema más grande que tenemos dentro de la iglesia, dentro de cualquier parte en el universo. Entonces usted debe leer Santiago capítulo 3, a ver si la otra semana se acuerda de que ya lo leyó. Pero debe leer Santiago 3. Ahora, yo no le voy a hacer la lección a nadie, simplemente nos vamos a dar cuenta si usted cambia o no cambia. ¿Ah? Porque la respuesta a todas esas preguntas que uno hace es conforme a lo que está escrito en la palabra. Por sus frutos le conoceréis. Entonces cuando usted lea Santiago capítulo 3 dice, uy, entonces aquí nos vamos a dar cuenta cuando usted empieza a hablar ¿qué? Diferente, porque empieza a actuar diferente. Y si empieza a actuar diferente va a empezar a dar otro tipo de frutos. Y por eso vamos a empezar a experimentar la gloria, la gracia y la misericordia de Dios que está alrededor de nuestras vidas. Caifás quiso decir, matemos a Jesús para salvar nuestra nación políticamente. Eso fue lo que quiso decir Caifás en ese mensaje. Pero Dios estaba diciendo, mi hijo morirá para salvar espiritualmente a mi pueblo. Algo un poco diferente, ¿no? Por eso, la cruz tiene dos niveles. Algo como para que estemos reflexionando. La cruz tiene dos niveles. El nivel humano, hubo traición, envidia, mentira, injusticia y asesinato. Esa es, y el nivel divino, hubo obediencia, sacrificio, sustitución, redención y cumplimiento eterno. Dos cosas completamente diferentes. Y usted, vuelvo y le repito, la parábola de los 2 cimientos, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, en todo Dios siempre colocando un ejemplo de los que oyen y hacen y un ejemplo de los que oyen y no hacen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestra vida cristiana tiene que crecer y desarrollarse de acuerdo a lo que está marcado en nuestro corazón, no, de acuerdo a lo que Dios quiere hacer a través de cada una de nuestras vidas. Por eso hay una conexión con el Antiguo Testamento en este pasaje que la encontramos en Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que
vemos hoy para mantener una vida a mucho pueblo, para mantener la vida de mucho pueblo. Esto es lo que prácticamente pasa con la vida de José. José fue vendido por sus hermanos, un momento de odio de sus hermanos, lo vendieron, pero eso que ellos pensaron que iba a operar para mal, así como la muerte que Caifás estaba pidiendo que tuviera Jesús, él pensaba que era para acabarse con un problema que él tiene, nunca pensó que era en un propósito claro de Dios para que la humanidad fuera regenerada, para que la humanidad fuera salva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso José, cuando se encuentra con sus hermanos, les deja ver eso. Ahora, otro pasaje en el que tenemos que mirar nosotros, eso con el Antiguo Testamento, es Isaías 53, 5, 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es dos pasajes que nos relacionan con lo que estaba haciendo ¿quién? Caifás y toda su gente. Por eso, en ese pasaje enseña la muerte sustitutiva de Cristo, y Jesús muere por otros, muere por la nación, y no solamente por Israel, sino también para reunir a todos los hijos de Dios dispersos en el mundo. Esa es la conclusión de esas partes que tenemos que nosotros estar mirando. Y entonces miramos ahora que hay una conexión con Juan capítulo 10. Hay una conexión de este pasaje con Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y harán un rebaño y un solo pastor. No hay más cosas. Son palabras de cumplimiento de parte de Dios para nuestra vida. Ahora, pensemos en algo que tiene que ver con la iglesia y que tiene que ver de una manera muy especial. La iglesia no es un club social, ni una tradición humana, ni una institución sostenida por preferencias personales. La iglesia es un pueblo comprado por la sangre de Cristo. Usted y yo fuimos comprados por ese precio. No por otro tipo de experiencia, no por un tipo de experiencia religioso, no por otra cosa. Usted está aquí porque a usted lo compró Cristo con su sangre. Y forma parte de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? No hay otra forma para que usted lo mire. No puede mirarlo de otra manera. Por eso es con una gran libertad. Usted viene cuando usted quiere, ¿o no? Cuando usted no viene, ¿quién se perjudica? ¿El pastor? No, yo sigo siendo el mismo. O Giovanni, o los que predicamos en la iglesia, Antonio, Wilmer, seguimos siendo el mismo. Sigue el mismo Nandi cantando las mismas canciones, haciendo la misma alabanza, todos seguimos iguales. Pero usted que se aparta de Dios, ¿cómo le va? ¿Usted qué cree que su compromiso con Dios es cada 2 meses, cada 3 meses, o de pronto cada año? ¿Ah? Usted debe revisar cómo vive, porque su vida tiene que ser alimentada por la persistencia en la palabra de nuestro Dios. Su vida tiene que ser alimentada por el Señor. ¿Estamos de acuerdo? En Juan 11:53, la decisión de matar a Jesús revela la profundidad del pecado humano. Así que desde aquel día acordaron que matarle. Desde aquel día había que acabar con él. Santiago capítulo 1, versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ezequiel 7:10 dice: he aquí el día
he aquí que viene y ha salido la mañana y ha florecido la vara y ha reverdecido la soberbia. Es sencillo lo que nosotros tenemos que mirar. Usted mira y logra entender que desde aquel día que se reunieron para deliberar en la muerte de Jesús, muchas cosas pasaron en todas las personas que estaban en el Sanedrín. ¿Estamos? Si nos reuniéramos todos los que vivimos disfrutando del amor de Dios en su palabra, que tienen mucho trabajo, tenemos que hacer muchas cosas, pero la prioridad en nuestra vida está ¿quién? Está Cristo. Entonces veremos unos resultados exitosos. Y si nos reunimos con los que cuando se acuerdan de algún momento de poder venir a Cristo, sus vidas son mucho más desastrosas. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que promete ayudar nuestro corazón. Los que antes habían pensado individualmente, ahora lo hacían conjuntamente. Sí, cuando empezó Jesús con su ministerio, muchos pensaron que Jesús debería acabarse. Pero ahora se reunieron para pensar en conjunto. Cuando se reúnen los malos para hacer negocios, terrible. Terrible las consecuencias que vienen. Por eso nosotros debemos pensar que antes nosotros debemos vivir en esa condición que Dios quiere que podamos vivir para ver su gloria y experimentar el poder de su grandeza. Jesús se retira, pero no por miedo, sino por su obra, porque su obra está gobernada por el Padre. Juan 15, 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Jesús ya sabía que ahora sí había llegado ¿qué? La hora. Y la hora tenía que cumplirse como Dios había dicho. Entonces faltaban muchas cosas por hacer. Y vio la necesidad de cuidarse para mirar eso. Juan en este pasaje nos narra el retiro estratégico de Jesús a la ciudad de Efraín tras el complot para matarlo y para matarlo por la resurrección de Lázaro. Por la resurrección de Lázaro había un complot para matar. También hicieron un complot para matar a Lázaro. Porque ¿qué decía el sumo sacerdote? Si matamos a Lázaro, que es el testimonio que ellos tienen de que resucitó, ¿a quién van a mostrar si lo matamos? ¿A quién resucitó? Está muerto. Entonces todo se queda en nada. ¿Quién lo cuidó? Dios. ¿Quién lo cuida a usted? Dios. ¿Estamos de acuerdo? Al sumo sacerdote, ¿quién lo cuidaba? Le dijo Jesús claramente quién lo cuidaba a él, ¿o no? Vuestro padre el diablo, porque a usted le gusta hacer las obras de su padre Satanás. A usted le gusta hablar mentira, a usted le gusta decir barbaridades, le gusta decir cosas que no son. Entonces a usted lo alimenta y lo cuida su padre, que se llama diablo. Yo espero que aquí no haya ningún hijo de ese señor. ¿Ah? Espero que aquí eso ya esté erradicado. Por eso Juan en este pasaje nos narra el retiro estratégico que hizo Jesús para cuidar y poder dar el testimonio que tenía que dar en ese momento. La vida de Jesús nos enseña obediencia, prudencia, confianza. Él no actúa por presión humana, sino por dirección divina. La iglesia también debe aprender a moverse, no por miedo ni por impulso, sino por obediencia al Padre. La iglesia, nosotros, los ancianos de esta iglesia, el cuerpo de ancianos de esta iglesia, el anhelo y el deseo es movernos conforme a lo que Cristo nos muestra para hacer.
¿Estamos de acuerdo? No, no es hacer por hacer y demostrar que podemos hacer. No. Vamos a vivir conforme a lo que Dios quiere que vivamos. Y entonces vamos a ser todos muy prósperos y vamos a vivir de una manera muy grande en nuestro corazón. Antes de ir a algunas aplicaciones, vamos a ver un último punto. Y dice, la Pascua se acerca y el verdadero Cordero está por ser ofrecido. Juan 15, 55, 57. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región, a Jerusalén, antes de la Pascua para santificarse. Y buscaban a Jesús, estando ellos en el templo, y se preguntaban unos a otros, ¿qué parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para aprenderle. Bueno, nosotros nos acordamos de un personaje que pretendió entregar a Jesús, que fue el paralítico de Betesda. ¿Se acuerdan? Paralítico de Betesda, ya 38 años enfermo, el Señor lo sana, él ni se dio cuenta quién lo había sanado, y después se lo encuentra el Señor en el templo y el hombre estaba haciendo negocios que no debería hacer, cosas que no debería hacer, y Jesús le dice, acuérdate, yo te sané, no peques más para que no te vengan cosas peores. ¿Qué hizo él? ¿Se arrepintió? ¿Se arrodilló y le dijo, Jesús, aquí estoy yo para arrepentirme? No, se fue corriendo y dijo, ya descubrí quién fue el que me sanó. Ya descubrí quién fue el que me dijo en el día sábado que me levantara, tomara mi lecho y me lo llevara. Jesús. Él. Así pasa. Muchas personas están buscando, es eso. Cuando vamos a Éxodo 12, 13, una parte que se cumple aquí, es que la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. Es el Cordero. Cuando Cristo muere en la cruz por nosotros, ya no hay quien nos acuse. No, sí hay quien nos acuse. Lo que no hay es quien nos condene. ¿Estamos? A usted y a mí nos siguen acusando. Pero Dios, ya no hay condenación para nuestra vida. Porque Cristo murió por nosotros. Cristo pagó por cada una de nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que mirar que la sangre del Cordero Pascual protegió a Israel del juicio, pero esa sangre apuntaba a Cristo. Jesús es el Cordero definitivo cuya sangre libra del juicio eterno. Juan 1:29. Y siguiendo el siguiente día, ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan Bautista hablando de este pasaje. Por eso, mis estimados hermanos, vamos a analizar, me gustaría que las copiaran, vamos a analizar vamos a mirar unas grandes doctrinas en este pasaje. La primera es la depravación del corazón humano. El hombre puede contemplar evidencias claras de la verdad divina y aún así endurecer su corazón en la incredulidad, en el afán, en la fatiga. Y los líderes religiosos negaron el milagro, pero rechazaron, no negaron el milagro, pero rechazaron al Señor, evidenciando la corrupción espiritual en el cuerpo humano, en el ser humano. Nosotros ya lo miramos en el primer punto, y ahora nosotros miramos que no hay quien entienda
no hay quien busque a Dios. Romanos 3:11. Independiente de todas las cosas, hay una segunda doctrina que tenemos que mirar y es la soberanía de Dios. Dios gobierna soberanamente aún sobre las decisiones perversas de los hombres, haciendo que incluso la conspiración contra Cristo termine sirviendo al cumplimiento del plan eterno de redención. Dice el Salmo 33:10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Otra doctrina que tenemos que pensar y meditarla, que también la estuvimos mirando en los puntos anteriores, es que la muerte es sustitutiva de Cristo. Nosotros, lo que Caifás expresó con intención política, Dios lo transformó en una declaración profética del Evangelio. Cristo morirá en lugar del pueblo, cargando sobre sí el juicio que correspondía a los pecadores. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5, que ya lo estudiamos. La unidad del pueblo redimido es otra doctrina que tenemos que mirar y valorar. La redención de Cristo sobre nuestra vida, la unidad del pueblo redimido. Y en eso tenemos que mirar nosotros. La obra redentora de Cristo no solo salva individuos, sino que forma un solo pueblo para Dios. La cruz derriba barreras y reúne en una sola familia espiritual a todos los redimidos, la iglesia. Porque Él es nuestra paz que da, y por eso une ambos en un solo pueblo. Lo hizo derribando la pared intermedia de separación, Efesios 2:14. Y Cristo como el verdadero Cordero Pascual. La cercanía de la Pascua señala proféticamente a Cristo, el sacrificio perfecto y definitivo, cuya muerte quitará el pecado de una vez y para siempre. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. Hay algunas cosas que tenemos que aplicar en nuestra vida. Ya mirando que estamos cerrando el capítulo 11, no todo lo que ve la obra de Dios se rinde a Dios. No todo el que ve la obra de Dios se rinde a Dios. Ya también hemos estado trabajando sobre ese punto. Muchos vieron lo que Jesús hizo, unos creyeron y otros lo denunciaron. Cuidado con una religión que protege su lugar, pero no honra a Cristo. En este pasaje, en ese capítulo 11, hemos visto cosas que son demasiado profundas para nuestro corazón. Debemos vivir para la gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Los líderes estaban más preocupados por perder el poder que por recibir al Mesías. La iglesia debe cuidarse de amar más sus estructuras que la gloria de Cristo. La cruz no fue un accidente. Jesús murió conforme al plan de Dios y nuestra salvación descansa en una obra eterna, perfecta y soberana. Cristo murió para reunir un pueblo. La iglesia debe vivir en unidad, perdón, amor, humildad. Cristo no murió para formar bandos, sino un solo pueblo redimido, la iglesia. Por eso nosotros debemos mirar que
La cruz no fue redentora, fue sustitución, fue obediencia, fue sacrificio, fue cumplimiento, fue la Pascua verdadera, y por esa muerte Dios reúne a sus hijos dispersos, salva pecadores, forma su iglesia y glorifica a su Hijo. Cristo murió para que nosotros vivamos. Es algo que debemos tener en cuenta en este capítulo 11. Todo lo que nos narra este capítulo 11 nos muestra que Cristo murió para que nosotros podamos vivir. También nos enseña que Cristo fue rechazado para que nosotros fuésemos recibidos. También nos dice que Cristo fue entregado para que nosotros fuéramos rescatados. Y por último, Cristo fue el Cordero señalado por Dios para quitar el pecado del mundo. Quiero invitarlos a que oremos, a que le demos gracias a Dios y a que le pidamos a Dios que permanezca en nuestros corazones y en nuestras vidas. Padre, esta mañana queremos rendir nuestro corazón delante de ti, Señor. Queremos glorificarte a ti, el único Señor y Salvador de nuestra vida. Padre, gracias por la resurrección de Lázaro, porque fue el milagro que condujo humanamente a la muerte de Jesús. El último milagro de Jesús que condujo a la muerte de Cristo fue una señal que anticipaba que Jesús moriría para dar vida. Usted y yo hoy somos salvos y tenemos vida eterna por el amor, la misericordia, la gracia que Cristo tuvo para llegar a la cruz del Calvario, para morir por cada uno de nosotros y entregar todas las diferencias que habían en nuestra vida. Jesús da vida a Lázaro, y por dar vida a Lázaro los líderes deciden dar muerte a Jesús, pero precisamente por la muerte de Jesús muchos recibirán vida eterna. Qué hermoso poder adorar y exaltar a nuestro Dios, glorificar a nuestro Rey y darle gracias a nuestro Padre Celestial. Levante su corazón y dígale a Dios. Dígale a Dios lo que hay en su corazón en este momento. No espere una oración para repetir. No espere una guía para decirle a Dios lo que usted experimenta, porque lo experimenta es usted. Y usted lo debe experimentar de una manera clara y contundente. No le diga usted a Dios qué quiere.